Este programa está dedicado a la memoria de Enrique Moisés Suárez Méndez, un excelente árbitro de fútbol que me enseñó a atajar mis primeros penales. Él me enseñó a mantener siempre la vista fija en la pelota. Mantén siempre la vista fija en tus objetivos, a pesar de que hayan muchas cosas a tu alrededor que intenten distraerte de tus metas. Hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerles una nueva entrega de La Biozona, tu espacio de biología. Estás entrando a la Biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoy tenemos de vuelta a ABS Raida, esta vez para la segunda parte de nuestra entrevista. La emisión pasada estuvimos hablando de su trabajo en licenciatura y cómo fue este crecimiento que tuvo a su cargo este proyecto que ya otras personas habían intentado, 2 alumnos de maestría que no le salió. Entonces llegó ella a trabajar con ese sistema de 2 componentes en hemófilos influenza y le sirvió mucho como crecimiento personal, pero ahora vamos a hablar de la versión de maestría. Pero primero, antes de empezar a hablar de la maestría, me gustaría preguntarte de qué es lo que rescatas de todo este aprendizaje que tuviste en la licenciatura a nivel de cómo funciona la ciencia y este tipo de cosas. Wow, pues creo que fue como muy impresionante justamente llegar a un laboratorio porque vas como de licenciatura, estás trabajando en un laboratorio en equipo, pero todos están haciendo una práctica que justamente es reproducible, ¿no? Que ya sabes perfectamente qué es lo que te va a salir y llegar como a un laboratorio así, trabajar tú solito, ser tú responsable de todo, trabajando justamente con experimentos que más o menos como que proyectas lo que debería de salir, pero que siempre es como muy impredecible. Creo que sí me dejó como un aprendizaje, no sé, sobre todo de responsabilidad, me enseñó como muchísimo a ser responsable. También la forma en cómo se abordan los proyectos, porque hasta ese entonces tienes una idea, te van formando una idea en la licenciatura, pero hasta que no te enfrentas realmente ya en un grupo con líneas de investigación fijas, con métodos fijos y ya que traen así una escuela, o sea, es impresionante. A mí la verdad me encantó, me gustó mucho y de ese laboratorio sí me llevé bastantes cosas, entre pues aprender justamente a ser tolerante a la frustración, a los experimentos que no salen, entender de todo esto, entender cómo funciona, también entender todo esto, la camaradería como entre compañeros, que justamente están los de maestría, los de doctorado y que siempre están ahí para ayudarte, los doctores y cómo abordas un problema científico, eso creo que es lo que me llevo de toda la licenciatura, que sí me gustó bastante. Sí, eso está interesante porque pasas de ver la ciencia desde fuera, de estas personas hicieron esto en tal año y descubrieron esto, y pasas a estar en un laboratorio a hacer ciencia de verdad. Aunque estés a nivel licenciatura, pero estás haciendo ciencia de verdad y estás en esta, como mencionabas, en esta comunidad laboral, porque es un trabajo, y tienes todo un escalafón que tienes el de maestría, tienes el de doctorado, tienes el postdoc, el doc, y es todo, es un ambiente interesante al que eso no lo aprendes en la escuela, es hasta que estás ahí haciendo lo que lo ves. Y también la otra cosa que mencionaste, lo de tolerancia a la frustración, que es muy importante. Eso también creo que fue una de las cosas que hablamos con Tierra cuando la entrevistamos, que es una de las cualidades que hay que tener, porque si no, no hay de otra. La ciencia es bonita, pero es frustrante y hay que ser perseverante y aprender de tus errores y estar ahí y seguir y seguir. Sí, justamente eso, o sea, aprender que a muchas veces al- mm, los experimentos no salen a la primera, Ni a la tercera, ni a la quinta, ni a la tercera, ni a la quinta, pero también justo eso, ¿no? Que a veces como que tú piensas que no obtienes resultados, o sea, que no obtener lo que quieres es no obtener resultados y que también te enseñan eso, ¿no? Que te dicen, bueno, que no te haya salido lo que tú esperabas, también es un resultado y pues tienes como que saber reportarlo, ¿no?
porque justamente eso es lo que pasó en este caso, que pues no salía qué era la señal, no la encontrábamos, pero sí pudimos reportar todo lo que no es en base a muchísimas cosas, ¿no? Porque es como de, a ver, la lógica nos está diciendo que la señal puede ser esto, 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 pero encontramos todo lo que no es, ¿no? Y todo lo que la lógica, aunque la lógica dijera que fuera, no era, ¿no? Entonces sí, o sea, aprendes muchísimo. Sí, porque al final de cuentas, la ciencia, esta es, bueno, no es solo mi perspectiva, sino que es la forma de pensar, no son tanto los hechos fácticos, las cosas que vamos acumulando, porque cada cierto tiempo hay como una revolución en el pensamiento, y es como todo lo que sabíamos en realidad está mal, vamos, hay que volver a empezar. Pero es la ciencia es como esta empresa de trabajar buscando la verdad, sabiendo que no vamos a llegar, pero la ciencia en sí es esta forma de pensar y esta forma de trabajar y obtener resultados. Entonces, muchas veces cuando no te sale lo que es, siempre es como un indicio de que ahí hay algo que vale la pena seguir buscando. Sí, sí, no, y sobre todo es esto de que, o sea, la ciencia es esto, ¿no? Es describir cómo estamos entendiendo la realidad, ¿no? Es eso, es describir la realidad lo más objetivamente que podamos describirla, y pues es eso, ¿no? Es una descripción que puede estar mal, sí, porque estamos limitados, pero pues estamos tratando de describir lo que es o lo que no es, ¿no? Ujú, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y aquí son dos cosas. Uno, esto que ya lo había mencionado, que la frase esta de que somos el universo observándose a sí mismo. Y hace poco estaba viendo este video de este youtuber que se llama Vsauce, no sé si lo conoces, pero él decía que si se extingue en la humanidad, quizá cósmicamente como que pues, no pasa nada, es como esta especie chiquita, pero el universo perdería a su mejor autobiógrafo. Porque nuestra misión es como de describir al universo, somos el universo observándose a sí mismo, y eso es lo que hacemos cuando hacemos ciencia, observamos a la realidad, y eso es lo que me gusta de ver los datos. Bueno, yo estuve trabajando con, podríamos decir que es fisiología de esponjas, porque estás midiendo, tienes ahí tus electrodos y ves la esponja, y ves tus datos, y ves, por ejemplo, estaba usando estos medidores de flujo, y puedes ver los datos en tiempo real y es como que tú ves esa sensación de estoy observando la realidad uno a uno, básicamente. No sé si alguna Wow. vez has sentido esto cuando ves tus datos y es como es un poco tedioso ver los datos y así, pero o sea, estás aplicando cosas a las bacterias y estás obteniendo resultados y lo que estás haciendo es observar el universo y eso me parece como Sí, es como muy surreal, ¿no? Es como, wow, o sea, es que esto, o sea, sí, es una forma de interpretar la realidad, ¿no? Es como quizá otro organismo está interpretando la realidad, ¿no? sí, y justo, y este tema justo porque es como lo de, bueno, lo que hablábamos de los dos componentes y eso, los ojos de las bacterias y está muy volado. Sí, sí, no, está heavy, está bastante heavy. Sí, y bueno, cuando te pones a pensar, sí, la ciencia es difícil, pero te deja estos pequeños momentos que te dejan ahí como, es una relación tóxica. Sí, sí, o sea, totalmente, totalmente, sí, 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 es como pasivo-agresiva. I took the leap. Somebody's heart. Está sintonizando a la biosona. Ujú, y bueno, ya tenemos que pasaste toda esta etapa de crecimiento en la licenciatura y ahí en un momento tuviste esta pregunta de quiero estudiar la maestría, en qué la quiero hacer y así. Sí, 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 bueno, justamente te había comentado que yo no tenía planeado entrar a ese laboratorio en la licenciatura, que fue como un poco más como casualidad. Y todo esto fue porque justamente yo tenía planeado entrar con la doctora con la que yo entré en la maestría. No, al final no entré con ella porque, bueno, me fui de intercambio y tenía, no sé si tú recuerdas que justamente estaba en estos talleres para final de licenciatura y justamente yo estaba en el taller del IBT y en el taller del IBT tenía como una agenda, por decirlo así, como muy exacta, porque justamente ellos creo que tenían muchísimo tiempo que no habían abierto su taller y entonces ellos reclutaban alumnos una vez al año, no dos veces como usualmente lo hacen los talleres.
Y entonces era como, entras este año y si postergas tu entrada por alguna razón, no puedes entrar el siguiente semestre, o sea, te tienes que esperar un montón. No recuerdo muy bien cómo era, pero justamente me pasó esto de que surgió una oportunidad de poder ir de intercambio y al final empecé a ver como muchísimas cosas. Yo ya tenía súper planeado entrar con esta doctora que trabajaba con PHB, que el taller que dan en la licenciatura del IBT es increíble, tiene doctores así súper top, o sea, son increíbles, o sea, todo lo que trabajan, porque en general como que cuando estás en Facultad de Ciencias y empiezas a ver lo que es la ciencia, empiezas un poco a ver lo que es la ciencia básica, ¿no? Y que justamente tienes como esta percepción de que la ciencia básica es una ciencia que está pues bastante lejos de poderse aplicar algo, ¿no? De poderse aplicar algún producto, de poderse aplicar algo que pues puede hacer como, o sea, lo voy a decir como quizá de una manera que no es como muy exacta, pero es algo que no se puede como comercializar o algo que no se puede aplicar a la vida de alguien o que es como muy difícil visualizarlo. Y sin embargo, todo lo que está en el Instituto de Biotecnología son cosas que al menos la aplicación o lo que puedes hacer con ella se ve como un poco más próximo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esta doctora, lo que a mí me llamaba muchísimo la atención es que trabajaban con el polibetahidroxibutirato, que es con lo que trabajo ahorita, y que justamente el polibetahidroxibutirato, lo que me llamaba es esto de que, mira, tenemos un polímero que podemos usar como plástico y que además puede sustituir todos los plásticos que existen, pero además, o sea, no tenemos el mismo problema del plástico porque la misma bacteria que lo produce es la misma bacteria que lo degrada. Y entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención. En ese entonces como que no sabía tanto, pero simplemente ver todas las rutas metabólicas, ver toda la regulación me llamaba muchísimo, aunque te aseguro que no entendía como mucho, o sea, sí, lo que era el tema me llamaba. Al final, pues justamente, bueno, no entré con ella, entré con el doctor Dimitris y pues con él justamente aprendí todo esto de transducciones señales, sistemas de dos componentes y justamente hacia el final de cuando ya estaba con Dimitris y cuando acabé ahí mi tesis y acabé mi licenciatura, recordé que justamente estaba esta doctora y justamente cuando empecé a leer artículos de ella, porque antes de iniciar la maestría descargué unos artículos, volví a ver su trabajo y cuando volví a releer su trabajo y volví a ver todo lo que estaba haciendo, vi que de hecho estaban bastante relacionados porque no sé si esto pasa en todas las partes del mundo, pero es que justamente también algo que pasa es que a veces como que los gremios en ciencia son como muy pequeños, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es algo así como que toda la gente de bacterias se conoce y todos tienen como algo en común y aunque trabajen con temas muy diferentes, como que de alguna forma a veces se conectan o tienen como algo con lo que podrían hacer colaboración o temas en común y justamente eh, esta doctora estaba como, por decirlo así, unida al laboratorio en el que yo trabajaba. De hecho, había visto que se prestaban cepas, no eran así como súper unidos, pero sí había visto que había ahí como algún tipo de colaboraciones. Y cuando me puse a ver, justamente en este laboratorio donde estoy ahorita en la maestría, es un laboratorio que estaba trabajando con un sistema de dos componentes, que era un sistema de dos componentes, por decirlo así, hermano de otro sistema de dos componentes que estaban trabajando también en mi laboratorio, que no era ARB, es un sistema de dos componentes que se llama VRY, creo que es Vara VRY, justamente en el laboratorio de mi licenciatura trabajaban con este sistema de dos componentes se me va el nombre, pero es Vara, y que justamente el homólogo es el sistema de dos componentes GAK-GAK-S. Y cuando vi eso dije, mira, pues no está como tan lejos de lo que yo estoy haciendo. Me fui para allá y justamente me fui como atraída por el PHB. Llegué con esta doctora y esta doctora justamente me dio un proyecto que tenía que ver con PHB y me dijo, sí, sí, yo te doy este proyecto y que al final pues no fue un proyecto exactamente que tenía que ver, era un proyecto que sí era enfocado al PHB, pero no era exactamente como, como a producir PHB, no era enfocado a producir PHB, sino que era más bien enfocado a toda la regulación genética, todo lo que hay detrás de cómo se está produciendo el PHB, qué es lo que afecta a la producción de PHB.
Y pues justamente así fue como llegué a este laboratorio. Sí, y vamos a ver, porque quiero intentar decirlo. PHB, que eso es las iniciales de esto. A ver, voy a ver qué tal me va. Polihidroxibutirato. Polihidroxibutirato. Listo. A ver, díganle ustedes en casa. Polihidroxibutirato. Polibeta hidroxibutirato. Ah, y aparte hay un beta ahí metido en medio. Polibeta hidroxibutirato. Que ese beta como que marca algo de la molécula, ¿no? De cómo va. Y la cuestión es que esto es un biopolímero, o sea que son como muchas partecitas que van así como legos, como hablábamos de los polímeros en las moléculas de la vida en episodio 10. Ujú. Entonces esto básicamente funciona como un bioplástico, me decías, pero que no se puede usar, por ejemplo, para fabricar cosas porque es muy caro producirlo, sino que lo pueden usar, por ejemplo, para trasplantes, para implantes. Exacto. Sí, sí, sí. De hecho, su principal atractivo al principio era justamente esto de, es que mira, es un polímero, es muy similar al plástico. Quizá en un futuro podemos sustituir al plástico con esto, pero justamente viene este problema que mencionas de producirlo es muy caro. Y en algún punto, sí, creo que sí. De hecho, todavía me parece que hay grupos de investigación. Tenemos un grupo de investigación hermano en el IBT, que justamente este grupo hermano lo que hace es que nosotros le damos nuestras cepas y ellos tratan de escalarlas, tratan de ver cuál es la forma más eficiente de producir. Ellos sí se enfocan totalmente a lo que es producción de PHB. En la producción. Bueno, el IBT es el Instituto de Biotecnología que está en Cuernavaca, Morelos, ¿cierto? Así es, así es. Y pues justamente, bueno, este grupo hermano es a lo que se dedica a producción, pero bueno, en Se me hace muy gracioso que le digan grupo hermano. Me los imagino como un cladograma y... la siguiente ramita, ¿no? Sí, para los que no son biólogos, ponerlos en contexto, un grupo hermano es como un... Pues básicamente un taxón, que es como otra especie, digamos, que tiene un ancestro común. Así, entonces por eso me daba risa esto de que se llama en grupo hermano. Su grupo hermano. Sí, es que yo creo que sí, yo creo que si lo tuviera que explicar es que justamente yo creo que ese grupo se formó así. Yo creo que empezaron con, Tienen un ancestro común. ajá, tenemos como un ancestro común y en algún punto dijeron como, no, ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer como nuestro propio grupo y vamos a seguir nuestras propias líneas de investigación. Con juegos de azar y dinero, porque ellos sí se enfocan a la producción. Ajá, exacto, y es como, sí, nosotros vamos a hacer la parte del dinero porque, pues, PHB. Porque pues hay que comer de algo. Exacto, sí, no, exacto. Y pues justamente, bueno, este grupo es a lo que se dedica y ellos sí se dedican totalmente a ver las características porque el PHB, o sea, por lo que yo he visto de mis compañeras que es como que tocan un poco más el piso en esa frontera con este grupo, o sea, ya ven así como que hay PHB de cadena larga, hay PHB de cadena corta, hay PHB como más flexible, hay PHB más rígido, y ellos se dedican a todo esto, pero pues justamente lo último que se sabe, o sea, que es como que ya no se enfocan tanto a eso, sino que dicen, bueno, vamos quizá no a hacer PHB con un enfoque hacia vamos a sustituir los plásticos, sino que vamos a ver qué otras cosas hay, porque justamente este doctor, que es el investigador principal de este grupo hermano, con un doctor de mi laboratorio, que es bueno, es un doctor que está es como el asociado, sí, es justamente el asociado de mi tutora, que es la investigadora principal. Tienen una empresa que justamente se dedica como a hacer investigación y para muy específicamente este fin, para producir PHB y que lo enfocan mucho a producir PHB para hacer productos que son biocompatibles, ¿no? Y en sí, o sea, en resumen, lo que hacen serían como prótesis. Ese sería como el resumen de lo que sería cuando digo materiales biocompatibles. Bueno, porque está eso de que a lo mejor ahora es caro, pero puede que alguien descubra alguna ruta alguna vez y ya es súper barato producir PHB, ¿no? Y todo, y hacemos todo. De hecho, voy a hacer un pequeño paréntesis, quizá así, una pequeña como, no sé si cómo decirle como anuncio de uno de mis compañeros que tiene un proyecto que está padrísimo, que de hecho este compañero es alumno del doctor de mi laboratorio, pero que te digo que trabajan con este otro laboratorio hermano.
tiene un proyecto que está padrísimo. Yo desde que lo vi dije, wow, o sea, porque este chico entró en licenciatura y, y él no sabía muy bien si se iba a quedar para la maestría, pero yo desde que lo vi dije, si tú te vas de maestría de aquí, yo quiero tomar tu proyecto porque está muy, muy chido y es un proyecto donde él está buscando justamente, no sé si el público está familiarizado, si tú recuerdas como justamente este ciclo lítico que tienen a veces, tienen las bacterias y que dependen de los fagos, no sé si lo recuerdas. Sí, todavía no hemos mencionado este del ciclo lítico. Ajá, sí, bueno, que justamente tiene que ver con estos fagos que insertan su ADN como en el ADN de las bacterias, pero que justamente hay como ciclos donde las bacterias acarrean este ADN y hay ciclos donde las bacterias explotan básicamente, ¿no? Y entonces justamente explotan para que el ADN se quede como nadando por ahí y pueda volver a entrar. No sé si te acuerdas un poquito de esto. Sí, sí, justo lo estaba revisando hace poco porque pronto toca hablar de virus, quizá justo después de esto. Entonces tenemos a los fagos, que es el nombre corto de bacteriófagos, son estos virus que parecen robots, que son muy clásicos. Y entonces el ciclo lítico Ajá. es como el común que estudiamos, ¿no? Llega el virus, empieza a hacer muchas copias y revienta la célula. Pero a veces en el ciclo lisogénico es que esto de la replicación así masivamente es explotar la célula no ocurre inmediatamente, sino que el ADN se mete y se queda así como escondido en el genoma de la bacteria hasta posteriores generaciones. Y lo que sucede con eso es que la bacteria en el transcurso se puede duplicar y entonces tienes muchas bacterias con esta copia del virus y entonces puede haber como un cambio en el ambiente que le diga al virus, ya es listo, hora de explotar y pum, muchas bacterias mueren al mismo tiempo. Como, como así, como fireworks, como Sí, fuegos exacto. artificiales. Y justamente este ciclo lítico y lisogénico que tienen las bacterias, mi compañero justamente lo está estudiando y lo está estudiando enfocado a Azotobacter vinelandi, que creo que no lo había mencionado, que Azotobacter vinelandi es la bacteria con la que trabajamos en este laboratorio y que bueno, lo está enfocando hacia, por decirlo así, aislar estos genes que en este ciclo lisogénico para hacer que pues la bacteria simplemente explote y libere el PHB. Porque para sacar el PHB es no diría que es súper difícil, es algo peligroso porque usas ácido sulfúrico y es algo bastante cansado, o sea, es caro, bueno, la forma en que nosotros lo hacemos al menos para cuantificar, que pues lo hacemos en muy pequeñas cantidades, es no diría que es algo trivial y es algo que puedes hacer como de manera industrial, porque, bueno, al menos nosotros lo hacemos una persona a la vez y sí diría que es un poco complejo. Y pues él lo que está viendo es como decir, bueno, hay una forma de extraer y de purificar PHB, es la que tenemos, pero entonces él lo que está haciendo es que su proyecto está enfocado a, bueno, pues yo voy a usar este ciclo, voy a usar los genes que producen que la bacteria en algún punto explote y entonces voy a ver si esto lo puedo trasladar a Azotobacter vinelandi que tiene un montón de gránulos de PHB y hacerlas explotar cuando yo quiera. Entonces puedo hacer crecer mis células de Azotobacter vinelandi, las puedo hacer producir PHB y si les meto este sistema las puedo hacer explotar cuando yo quiera y le saco todo el PHB y entonces me ahorro todo este sistema que tenemos para extracción de PHB. No sé cómo te suena a ti eso, pero yo cuando lo escuché, por eso le dije, si tú te vas, yo quiero tu proyecto porque está padrísimo. Si tú te vas, yo me quedo. Sería como que la célula explotando y tú te quedas con su ADN ahí. No, pero está muy loco porque aparte, ajá, como conecta varias partes bueno, en el sentido de lo que veníamos viendo, y virus y bacterias y cómo establecer como otras rutas para llegar al mismo resultado. En este caso, virus para explotar a la bacteria ahí. Se me hace muy loco. No lo había considerado así que podías usarlo. Y Azotobacter vinelandi. Quería detenerme en esta. Como verás, soy más de la taxonomía y así. Entonces me gusta porque esta es otra gama proteobacteria, pero también está en otro orden diferente. Entonces ya tenemos 3 órdenes de bacteria. Todas son las que hemos mencionado hoy y la
la clase pasada y el episodio pasado son gamma protobacterias. Esta está en el orden de pseudomonadales. Ah, sí, exacto. Cerca de pseudomonas, ajá. Sí, la familia pseudomonadas. Entonces está cerca de pseudomonas. Y una cosa muy particular de este es que, bueno, es una gran negativa, pero puede fijar nitrógeno. Sí, 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 sí. Eso es muy importante de mencionar. Sí, eso se me hace muy loco. Porque el nitrógeno, también lo habíamos mencionado antes, que es algo... El nitrógeno es abundante en la atmósfera, pero debido a este triple enlace, o al menos es la explicación como sencilla que se da, que debido a este triple enlace es muy caro fijar nitrógeno. Y bueno, necesitamos el nitrógeno para pues, los aminoácidos y así. Entonces, pocas cosas pueden realmente que tienen este sistema para fijar nitrógeno directamente. Los demás tenemos que consumirlo de alguna otra manera. Sí, no, totalmente. Y de hecho, o sea, bueno, este proyecto de PHB y Azotobacter minelandi, lo trae mi tutora, que bueno, mi tutora es la doctora Elda Guadalupe Espín, que de hecho este proyecto lo trae de los inicios del mismo instituto, del Instituto de Biotecnología y del Centro de Ciencias Genómicas, que por lo que me han contado de la historia de estos dos institutos, bueno, este instituto y el centro, antes pareciera que creo que era uno y que había un centro que era un centro de fijación de nitrógeno y que de hecho mucha gente de bacterias salió de este centro de fijación de nitrógeno y mi tutora viene de una escuela de fijación de nitrógeno y de ahí de algún proyecto de alguna rama de justamente de esto fue de donde salió este proyecto y de hecho también es también creo que la escuela de donde viene la doctora Gloria Soberón y que viene también esto también de regulación, que ella, no me acuerdo muy bien, ella hace, no recuerdo cómo se llama lo que ella hace, pero que es otro tipo de regulaciones, pero que es regulación por densidad poblacional, por decirlo así, de las bacterias, y todos ellos vienen como de esta escuela de fijación de nitrógeno, que pues bueno, está como súper interesante y que también tiene mucho que ver aquí con el PHB. No recuerdo muy bien la ruta, pero sí sé que están conectadas. Sí, aquí rápidamente puedo ver que ella trabaja con pseudomonas y con Rhizobium, que Rhizobium sí recuerdo que fija nitrógeno. Bueno, entonces vamos a ir a zambullirnos un poco más en lo que hiciste. Hola, 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 ay, ay, ay. Ve, entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Entonces, te dieron este tema. ¿Cuál era como la premisa o cuál era el objetivo de este proyecto? Bueno, un poco los antecedentes, voy a hablar un poco primero de eso. El background. El background de todo este proyecto. Y pues bueno, justamente ellos ya tienen así un ratote y toda una escuela estudiando desde cómo se produce el PHB y todo lo que hay detrás de su producción. Y justamente todo lo que hay detrás es una red de regulación que es bastante compleja. No la voy a decir aquí porque sí, sé que sería hasta una falta de respeto tratar de explicar tantas flechitas, tantos Y aparte en radio, ¿no? Sí, no, o sea, no, sí. Yo ni viendo el esquema. Dibujándolo, diciendo esto, regula esto. Pero justamente se dieron cuenta que atrás de la producción, bueno, no es que se dieron cuenta, ya más o menos pues lo habían dilucidado y decían, a ver, ¿qué es lo que hay detrás de la producción de PHB? ¿Cómo es que se está regulando? Y pues justamente de lo que se sabe es que el sistema está regulado por una red como muy grande, pero de esta red ya se conocían varias proteínas, se conocía cómo funcionaban varias cosas, pero por decirlo así, es un poco como un rompecabezas, que es como que un rompecabezas medio armado, donde sabes como de, bueno, mira, aquí tienes estas piezas, pero aquí debería ir una pieza que debería tener este color, esta forma, debería a lo mejor combinarse con esto, pero pues no le encuentras. Entonces es un poco eso, es como de, tienes varias piezas que ya conoces, sabes su funcionamiento,
y entonces tú buscas las otras piezas para tratar de armar todo el rompecabezas para saber exactamente cuál es la maquinaria atrás de la producción de PHB. Y básicamente lo que se sabía es que el PHB es algo que se produce y el responsable de producir el PHB son 3 genes. Y son 3 genes que están codificados en un operón. No sé si ese concepto también ya ha sido mencionado en el podcast. Que bueno, el operón básicamente, así como muy superficialmente explicado, son 3 genes que siempre van a estar juntos y siempre se van a traducir juntos, casi siempre, hasta donde yo creo que sí hay como excepciones, pero casi siempre es que son como hermanitos, van los 3 pegados. Y entonces los responsables de producir el PHB son 3 genes, que estos 3 genes se transcriben y se traducen juntos. Y básicamente es como si tuviéramos a 3 niños de kinder. Entonces un niño tiene las tijeras, el otro niño tiene el PRIT y el otro niño tiene la diamantina. Y entonces estos 3 niños con las tijeras, el PRIT y la diamantina, van a hacer un trabajo muy bonito y ese trabajo muy bonito se llama PHB. Pero arriba de estos 3 niños tienes que tener quizás encargados, ¿no? Tienes que tener a lo mejor un profesor, que el profesor es el que les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Les va a decir cuándo tienen que cortar, es el que les va a dar las tijeras, es el que les va a dar la diamantina. Y pues esto es lo que un poco podríamos llamar como el nombre es que es un activador transcripcional y va a ser como el profesor de estos 3 niños, ¿no? Y entonces la cosa aquí es que, por decirlo, estos niños no tienen un solo profesor, tienen muchos profesores, pero además no son los únicos que están cortando, que están pegando y que le están poniendo diamantina, sino que quizá hay como otros niños por ahí que también están haciendo algo y que también es muy importante para que hagan el PHB. Pero arriba de estos niños también hay otro profesor, otro regulador transcripcional, que les tiene que decir qué hacer, cuándo hacerlo o que les da las cosas para hacerlo. Y arriba de este profesor probablemente hay como muchos otros actores que están involucrados en cómo estos niños al final van a cortar, van a pegar, van a poner diamantina. El director, los padres de Exacto, familia. el director, los padres, todo esto. Entonces, tú conoces a algunos de ellos y sabes lo que hacen algunos de ellos, pero no sabes a lo mejor muy bien cómo están conectados. A lo mejor tienes por ahí una señora y pues tú dices, esta señora es una mamá, porque tiene las características de mamá, pero no sabes la mamá de quién es, no sabes cómo está conectada, no sabes nada. Y entonces mi proyecto básicamente era eso, tienes algunas de estas cosas y tú tienes que ver un poco cómo está conectado todo esto. Y pues en sí, la forma en cómo yo iba a resolver este proyecto, que fue como la propuesta inicial, es hacer un proteoma. Y pues, ¿qué es un proteoma? El proteoma, lo que yo buscaba que me dijera en un inicio es que pues básicamente en ciertas condiciones me va a poner a todos los actores, por así decirlo, me va a dar una foto como de todos los que están involucrados. Y entonces a partir de aquí, yo tengo que empezar a hacer como deducciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que tomes a lo mejor, es como tomar una foto. Vas a tomar la foto, por ejemplo, de una escuela, pero vas a tomar la foto a lo mejor en un festival. Entonces, en un festival vas a tener la foto de un montón de gente, de los niños, de los padres, de los amigos, de un montón de gente. Pero, por ejemplo, si tomas una foto en un día normal, donde no hay festival, no van a estar los padres. Y entonces es un poco como hacer esto, como el proteoma es un poco, podría ser como esto de tomar una foto en cierto momento y a partir de ese momento decir como, bueno, mira, aquí tienes, en estas condiciones tienes a estos actores, en estas condiciones tienes a estos actores, entonces pues más o menos como de ahí ir haciendo como un poco de inferencias y pues un poco ese fue como mi proyecto, lo que estuve trabajando y eso fue como inicialmente, pero ya también secundario lo que teníamos nosotros es que en toda esta escuelita de hacer PHB y de los profesores y de todo esto, sí teníamos algo así como lo que podríamos decir un director o un superintendente, que justamente era parte de un sistema de 2 componentes,
que es una proteína que se llama GACA. Y entonces justamente esta proteína GACA, ya habíamos visto en la analogía que estoy haciendo, que justamente esta proteína era una proteína maestra, era un director, era algo que regulaba un montón de cosas, estaba conectada con un montón de sistemas, estaba influyendo en un montón de proteínas. Y aquí el problema es que hasta donde se sabía, porque Azotobacter, como ya lo mencionaste, es muy cercana a Pseudomonas, y justamente muchos antecedentes que se tienen para estudiar Azotobacter vienen de Pseudomonas. Y entonces en Pseudomonas ya se habían hecho estudios y había experimentos, y justamente había un estudio que decía que GAC-A solo estaba involucrada con unos pequeños RNAs, que bueno, tampoco me voy a meter mucho en eso, pero básicamente lo que ese estudio decía es que decía, este director que se llama GAC-A no le está dando órdenes más que a estos pequeños actores que se llaman RNAs, y ya, no se comunica con nadie más. Los estudios dicen que no le habla a nadie más y que solo les habla a ellos. Y entonces a partir de aquí dijeron como, bueno, entonces si parece que GACA es un director y está manejando todo, pero solo está hablando a través de como estos pequeños subordinados, entonces pues vamos a ver, o sea, todos estos subordinados ¿cómo están conectados estos subordinados? El problema fue que después había como mucha evidencia que sugería que no solo era por estos subordinados, o sea, había evidencia que decía como de no, es que a ver, no puede solo comunicarse a través de ellos, porque hay otros antecedentes también en Pseudomonas que nos dicen que aquí nunca hay comunicación, o sea, que es imposible que estos se comuniquen. Y pues más o menos lo que un poco mi papel también iba enfocado en este proyecto era a saber lo que estaba haciendo GACA, porque GACA justamente tenía como influencia sobre algunos otros actores que decían como, bueno, es que, a ver, la teoría dice que en teoría esto no debería estar pasando. Entonces, ¿cómo lo está haciendo? Y también entonces ahí hice varias cosas. Una de las primeras, de los primeros experimentos que también hice fue justamente tener una mutante GAC-A y tratar de hacer una complementación para ver qué es lo que estaba pasando ahí, ¿no? Sí, y todo esto yo quiero, los que escuchan este programa, yo nunca los quiero volver a oír diciendo que las bacterias son sencillas, porque vean todo lo que ocurre detrás de esas bolitas que están ahí sin hacer nada. Y eso solamente es un sistema de una bacteria en una condición particular. Entonces, para que vean todo lo que ocurre ahí detrás. Sí, son increíbles. Y eso es como solo un pequeño resumen. No me quiero meter como mucho más porque sí siento que es como muchísimo más complejo. Pero pues sí, básicamente lo que yo tenía que ver es ver qué estaba haciendo GACA. Es hacer unas cuantas mutantes, que de hecho también tiene que ver con dos de los sistemas que este director está manejando, que pues es a través de un sistema que se llama RCM y un sistema que se llama PTCN, que de hecho PTCN tiene que ver con este sistema de fijación del nitrógeno. Y pues ahí tuve que hacer unas mutantes para justamente ver cómo estaba afectando, ver qué es lo que estaba pasando. Tuve que hacer unas complementaciones y en sí era como responder cómo este director está conectado a lo que sea, o sea, a ver si está conectado de alguna forma, pero cómo, porque ya están viendo que tiene una influencia sobre la producción de PHB, pero pues no se sabe muy bien cómo. O sea, hay muchas cosas descritas, pero hay muchas cosas que faltan, hay muchas cosas que no están conectadas, hay muchas cosas que no contradicen, pero que sí, por decirlo, cambian un poco el paradigma, ¿no? Lo que ya se conocía. Hasta antes de que yo entrara, se sabía que este director llamado GAC-A regulaba la síntesis de PHB por medio de 2 vías, y al final los resultados que yo obtuve en mi tesis fue que de hecho no solo existen 2 vías. O sea, el paradigma es ese, es que existen 2 vías y solo por estas 2 vías se regula el PHB, pero justamente yo lo que encontré es que hay una tercera vía, y que hay una tercera vía que pues nadie nunca la había visto, que como que ya la habían más o menos dilucidado, habían como visto que podía existir,
pero nunca la habían establecido y pues yo la terminé de establecer. Sí, es un trabajo bien importante y además la forma de trabajar se me hace muy compleja. Entonces aquí me gustaría ahondar un poquito en cómo era tu trabajo de laboratorio, como más o menos, cómo era un día en la vida de B.S. Raida en el laboratorio mientras hacías tus tesis. ¿Cómo hacías, por ejemplo, esto de las mutantes? ¿Cómo haces una mutantes? ¿Cómo era tu trabajo en el laboratorio? Wow, no, esto es, bueno, es Un temazo. pues es que bueno, primero quiero hacer como un pequeño paréntesis y decir que hasta donde yo sé, bueno, yo solo he trabajado con 2 bacterias en mi vida, o sea, así bien, que ha sido con Escherichia coli y con Azotobacter vinelandii. Y de hecho quiero como rememorar algo que justamente aprendí en el laboratorio donde estaba trabajando con Escherichia coli, cuando le dije a uno de mis compañeros que quería irme a trabajar con la doctora Elda y que quería trabajar con Azotobacter vinelandii, y que porque justamente por lo que yo sé y por lo que me comentó mi compañero, hacer mutantes en bacterias, hacer complementaciones es de una forma. Y por ejemplo, la forma en que yo hacía mutantes en mi laboratorio donde trabajaba con E. coli era usando igual fagos, era usando PCRs, era usando plásmidos. Y justamente lo que me comentó uno de mis compañeros antes de llegar al laboratorio donde trabajaba con Azotobacter vinelandii fue que me dijo, Azotobacter vinelandii no es como otras bacterias, es muy diferente porque, bueno, o sea, algo que tiene Azotobacter vinelandii es que tiene cromosomas multicopia, que es como algo que según yo es muy raro en las bacterias. Usualmente las bacterias tienen una sola copia de su cromosoma, pero lo que tiene Azotobacter vinelandii es que tiene muchísimas copias. Pero otra característica es que es muy difícil que acepte los plásmidos. La forma en que se transforma es muy diferente a cómo se trabajan otras bacterias. De hecho, en otros laboratorios siempre hacen unas células que se llaman células competentes. Yo conocía varias formas de células competentes, conocía células que eran quimiocompetentes, células que eran, no sé cómo se le llama esto, pero hacerlas como competentes por choque térmico o por choque eléctrico, y que también son formas como de hacer que las células puedan aceptar DNA externo. Y esto en Azotobacter vinelandii es súper diferente. Entonces solo quiero hacer como este pequeño paréntesis de decir que al menos sí tengo esta impresión de que por lo que me comentaba mi compañero, por lo que yo trabajé y bueno, en base de que solo yo he trabajado con esas 2 bacterias, por lo que yo entiendo, trabajar con Azotobacter vinelandii es muy diferente de trabajar con Pseudomonas, de trabajar con E. coli, de trabajar con... Hay otra bacteria que creo que es con la que trabajan unos compañeros de lado. Solo conozco a Caulobacter. Bueno, no sé. Sí, supongo que también con Caulobacter ha de ser como súper diferente porque justamente tiene esta característica de que es multicopia, de que no acepta los plásmidos, y de que aparte es esto, ¿no? De que puedes hacer competentes de Azotobacter vinelandii, pero no haces quimiocompetentes, sino que tiene algo súper interesante, que es que las puedes hacer, son biocompetentes, o sea, es que ellas mismas, pasándolas como por un tratamiento, las puedes, por un tratamiento que no es químico ni es físico, sino que es como simplemente crecerlas en un medio, se hacen capaces de poder adquirir DNA externo, ¿no? Entonces, bueno, solo como hacer este pequeño paréntesis. Corre, ven, súmate a la biozona. Pues un día en el laboratorio, creo que quizá podría describir la primera vez que llegué al laboratorio a este laboratorio donde estoy haciendo mi maestría, que recuerdo que fue como un poco como un shock, porque yo venía de una forma de trabajar y como que más o menos este compañero ya me había dicho que tenía compañeros ahí, que le habían como comentado
que pues Azotobacter era diferente y todo. Y pues ya más o menos traía como esa idea de que decía, ok, Azotobacter es diferente, no va a ser como Ecoli, van a ser procedimientos diferentes. Y recuerdo que llegué el primer día y justamente, bueno, el primer día que tenía que trabajar y me mandaron con la técnico, y justamente la técnico me puso a hacer medio de cultivo para crecer Azotobacter, que esa creo que fue la primera diferencia que vi entre el laboratorio en el que he trabajado y el laboratorio en el que trabajo ahora, que para Azotobacter casi todo tu tiempo lo vas a invertir en hacer medio de cultivo sólido. Y yo creo que eso es en lo que inviertes a veces más tiempo, porque necesitas estarlas creciendo constantemente. Aparte de que Azotobacter, a diferencia de E. coli crece, me parece que en 16 horas ya puedes tener colonias. Sí, Azotobacter vinelandii no vas a obtener colonias hasta dentro de 48 horas. Entonces, esperar es un montón de esperar. De hecho, eso sí lo noté un poco entre el ritmo de trabajo de mi primer laboratorio y de este segundo laboratorio, porque justamente E. coli obtienes colonias en 16 horas, todo es un poco más rápido. Las cinéticas más largas que yo llegué a hacer en mi primer laboratorio eran de 8, no iban más allá de 10 horas, 11 horas, y yo pensaba que eran largas. Esas cinéticas es de esos experimentos donde la gente se tiene que quedar toda la noche en el laboratorio y eso. Ah, sí, justamente es lo que iba a mencionar, que por el tiempo de crecimiento de E. coli, a mí no me ha tocado no sé si decir afortunado o desafortunadamente, cinéticas en este laboratorio, pero me ha tocado ver a mis compañeros que ellos tienen que pasarse las noches en el laboratorio, tienen que ir 1 o 2 de la mañana al laboratorio, porque creo que esto es un poco como la trampa de las cinéticas, y digo trampa porque sobre todo si eres como de licenciatura o si eres como de maestría y no tienes como muy bien esto de hacer planeación como a largo plazo, entonces puede ser como muy engañoso, porque justamente es como si no la empiezas a cierta hora, entonces todo tu horario se te mueve, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las cinéticas de Azotobacter vinelandii, si no le empiezas a la 1 de la mañana, entonces al siguiente día tienes que regresar a las 3 de la mañana. O si no le empiezas como a las 8 de la noche, al siguiente día tienes que regresar. O sea, tienes como que tener como muy claro, así decir como de, a ver, tengo que empezar a esta hora para regresar a esta hora, luego para regresar a esta hora, luego para acabarla a esta hora. Sí, te mantiene mucho en el horario, ¿no? De buscar, pero al final es como elige tu malo, porque igual tienes que ir a horas raras, de eso no hay como escapatoria. Sí, exacto, o sea, te va a tocar una, seguramente te va a tocar una, ¿no? Y de hecho a mí sí me llegó a pasar con cultivos, que justamente por este problema que hay de que crece muy, pero muy lento, justamente hay cultivos que eran como de, a ver, tienes que crecer esto 36 horas primero, pero luego lo tienes que dejar 48, pero luego tienen que ser 72, entonces tienes como que hacer los cálculos porque luego te equivocas, ¿no? Entonces es así como de, a ver, lo voy a poner a las 6 de la mañana para sacarlo a las 6 de la tarde, pero luego como que no haces como muy bien tus cuentas y dices, no es cierto, lo tenía que sacar, no sé, a las 12 de la noche y entonces ya no me voy a alcanzar a ir. Entonces es como ahí ir haciendo como muy bien tus cuentas de ver así como de cuánto tiempo realmente se tiene que quedar, ¿no? Y dices así como de, a ver, aquí son 24 horas, no, pero aquí tienen que ser 36, no, pero aquí tienen que ser 30. Y es un poco más complicado justo por esto, ¿no? Porque crece súper lento. Entonces, sí, una de las cosas que más haces en el laboratorio con Azotobacter vinelandii, yo creo Es que es mirarla crecer. Sí, es mirarla crecer. Es hacer medio de cultivo y esperar a que crezca. Y justamente eso puede ser una ventaja y una desventaja, porque entonces, por ejemplo, a mí yo trataba de usarlo un poco como ventaja, decía como de, a ver, bueno, no pienses en nada, solo piensa ahorita en poner el medio de cultivo y en sacarlo a tiempo. Y en esos 2 días que no estás haciendo nada, planeas todo el otro experimento, consigues todos los materiales. Entonces, pues es un poco como tú lo vayas agarrando, ¿no? Pero pues sí, yo creo que la mayoría de tiempo que estás trabajando con Azotobacter es verla crecer y preparar medios de cultivo a granel. Así, o sea, preparar un montón de medios de cultivo. Porque pues también, por lo mismo de que se tarda mucho en crecer,
Y eso también a mí me llegó a pasar, le llegó a pasar a muchos compañeros, que si se te contamina algo, entonces ya no puedes seguir muchas veces tu experimento, se te arruina, y pues justamente como tarda mucho en crecer, es como de, muy bien, 48 horas a la basura, y entonces tienes que volver a empezar, pero sí, es bastante complicado. Sí, por eso veíamos lo de la tolerancia a la frustración, que es importante en ciencia, pero particularmente en este tipo de ciencia es mucho más importante. Y por eso quizá habrán notado que casi todas las cosas como E. coli esto, E. coli lo otro, E. coli más allá, pues porque es más fácil manejar en el laboratorio. Por eso tenemos estos organismos modelos, que es donde trabajamos, porque se produce más rápido y tiene sus ventajas y cosas estandarizadas y demás. Y esto me hace, yo los admiro mucho a los que trabajan con biología molecular y celular, porque tienen este tipo de horarios. Por suerte a mí me toca medir fósiles y los fósiles ahí están, entonces no, Sí, no, no te van a ir a ningún lado, ni van a crecer, ni... ni nada. Así igual uno termina trabajando horas raras, pero ya porque, ya por cosa de uno, ¿no? Por cómo uno planea su horario, pero al menos no es que estoy obligado a trabajar a horas raras. Sí, no, no, ya casi de repente, o sea, si no te fijas bien, a mí al menos creo que sí me llegó a pasar 2 veces que no me fijé muy bien así a la hora de la que los ponía y, o sea, yo sé que parece como muy trivial y parece que te equivocas en una tontería, pero de repente sí pasa, que tú dices como de, ah, perfecto, aquí ya son como las horas que se deben de cumplir y de repente como que te pones a pensar y dices, ay, no, pero no tengo que llegar a las 9 de la mañana, tengo que llegar a las 3 de la madrugada. Entonces es como de, no, ¿cómo me pude equivocar en eso? Pero pues sí, sí es como, pues dices, pues, o sea, a veces el trabajo es como tanto que dices como de, no, pues ya, lo voy a acabar Y porque ahí ya le muere, ya, ahí invertí. está. Sí, No es como salió ya, nada, ya. sí, sí, o sea, dices, ya le invertí tiempo, pues ya, o sea, ya le invertí material, ya aparté todo, porque es también eso, ¿no? Es apartar las incubadoras, es apartar tu material, apartar los matraces, es tener como limpio todo, porque pues justamente también pasa mucho de que, por ejemplo, en mi primer laboratorio, yo me la pasé haciendo la mayor parte del tiempo cinética y la única vez que hice un Western Blot me pidieron solo replicarlo una vez. Pero algo que tenían en este laboratorio que pues, es otra forma bueno, que de hecho creo que debería ser como la forma de trabajar de todos los laboratorios, pero que al menos cuando estuve en licenciatura no me tocó, era que tenías que hacer triplicados al mismo tiempo y los hacían al mismo tiempo, o sea, sus triplicados siempre los hacían al mismo tiempo. Entonces, a mí me tocó, tenemos 2 incubadoras, una como de 42 lugares y una como de 56. A mí me tocó tener como 3/4 partes de la incubadora llena, solo para mí, pero eso no es como algo excepcional. Siempre alguien de laboratorio, en ese laboratorio siempre te va a tocar tener o toda la incubadora llena o 3/4 partes de la incubadora llena y siempre vas a estar con matraces de aquí para allá y vas a estar así haciendo un montón de cosas y sobre todo por esto, ¿no? Porque muchas veces lo que también hacen es que como justamente tiene PHB, no sé por qué eso a veces la hace un poco como más susceptible de contaminarse. Entonces mucha gente en lugar de meter un triplicado, meten un cuatriplicado, o sea, meten así un montón de cosas y Qué amarre. siempre estás así. Sí, siempre vas lleno de matraces, vas lleno de cajas, siempre estás con un montón de cultivos, estás haciendo un montón de cosas. Y bueno, eso al menos para mí fue como en mi primer semestre. En mi primer semestre fue crecer, 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 hacer estas células que te digo, yo las llamaría como biocompetentes para transformarlas, porque era cultivar, cultivar, hacer mutantes, que las mutantes, básicamente era esto, era ser biocompetentes. Después extraer el DNA, que extraer el DNA lo más largo es crecer las cepas. O sea, eso es lo más tardado, porque después de crecer las cepas, extraes el DNA y es bastante rápido. Entonces, era extraer DNA, era crecer cepas, era eh, justamente hacer esto de, de pasar, de hacer las mutantes. Entonces, bueno, todo mi primer semestre fue eso, fue crecer cepas, hacer mutantes, hacer plásmidos, también eso me tocó mucho en mi primer semestre,
me tocó hacer la construcción, que bueno, la forma en como llamamos, por decirlo así, hacer tu propio plásmido es hacer tu propia construcción. A mí me tocó muchísimo hacer eso, hacer construcciones de plásmidos, hacer un montón de búsqueda así en internet para ver las secuencias de DNA. Y pues así te la pasas haciendo como un montón de cosas, investigando en internet, bueno, en las páginas del IBT, investigando en bibliografía, viendo todo esto para poder, por ejemplo, también esa fue la primera vez que me tocó a mí diseñar mis propios primers para hacer PCR, que no sé si también es una técnica que quieras que mencione un poco. Sí, bueno, para PCR no nos daría tanto tiempo, pero sí tendríamos que volver a invitar porque hay un montón de cosas que nos quedamos de hablar. Y hay un factor extra a todo esto, porque eso de las horas raras y todo eso, aparte que lo haces en la Ciudad de México, o sea, no es como que casualmente sales a las 3 de la mañana y todo tranquilo, ¿no? Es como que tienes este factor adicional de lo conflictuado que es la Ciudad de México, ¿no? Ah, sí. No, bueno, y en mi caso, bueno, creo que en el Instituto de Fisiología, creo que nunca llegué a salir así como súper en la madrugada. Creo que lo más tarde que llegué a hacer fueron como las 11 de la noche, que igual sí es bastante tarde y es bastante conflictivo. Pero bueno, en Cuernavaca tampoco es mejor. Sí, no, cuestiones complicadas, pero bueno, entonces vamos a cerrarlo ahí por ahora porque ya estamos cerca de la hora, entonces para no abrumar mucho a nuestros escuchas, pero pues yo creo que sí te vamos a traer otra vez porque tenemos un montón de cosas que hablar. Nos quedamos con lo de la PCR, tenemos lo del operón, tenemos lo de los un poco más de los ciclos líticos y esas cosas. Entonces tenemos un montón de cosas que hablar. Y bueno, un mensaje de cierre para la gente que está así como que debería estudiar biología molecular o debería estudiar otra cosa. Wow, pues un mensaje que justamente dejaría sería como, o sea, la biología molecular es hermosa. Bueno, la fisiología de bacterias es increíble, la regulación genética es una cosa bárbara. A mí de verdad que me ha sorprendido mucho. Yo la verdad no creo tener las palabras para poder decir lo que me hace sentir cada vez que encuentro así algo como tan sorprendente. Bueno, creo que quizá lo más cercano a lo que siento es son las palabras que he escuchado a algunos de mis compañeros y algunos de mis profesores decir, y que justamente tú has dicho, que es como de las bacterias no son nada sencillas, son súper complejas, son otro mundo totalmente, son unos seres que te vas a sorprender muchísimo de cómo funcionan y de todo lo que pueden hacer. Hay un montón de proyectos, o sea, que involucran bacterias y que te pueden sorprender y que pues es algo que yo creo que tiene para escarbar así rato, desde, por ejemplo, desde estos proyectos que están saliendo ahorita de CRISPR-Cas, que pues es un sistema que dices, wow, o sea, es un sistema que va a revolucionar la medicina y pues es un sistema tomado de bacterias, ¿no? Básicamente. Hasta, pues no sé, por ejemplo, pasar esto del PHB, pasar por esto de ciencia básica de sistemas de dos componentes, de saber cómo las bacterias están percibiendo su ambiente, hasta proyectos que ya son pues muchísimo más aplicados. Tengo compañeros que trabajan con patogenicidad, compañeros que trabajan produciendo melanina con bacterias, que trabajan modificándolas, y yo creo que es algo muy, muy, muy bonito. Sí, qué locura. Sí, alguna vez oí a Enrique de Ganen decir que, bueno, la física tuvo como su era, la química tuvo su era y ahora estamos en la era de la biología. Estamos en la era de la biología. Tenemos todas estas herramientas que se desarrollaron y se están desarrollando. Y CRISPR-Cas es maravillosa. Tienes que volver porque tenemos que hablar de eso otro día. Sí, no, sí, CRISPR-Cas es increíble. Yo creo que, o sea, yo cuando conocí a Gouna, que sí, me parece que sí es Gouna, ¿verdad? Esta chica, a mí me sorprendió mucho saber que no le habían dado el Nobel, porque bueno, yo la conocí en mi primer semestre de maestría, y cuando la busqué me sorprendió como mucho que no se lo hubieran dado,
Y cuando se lo dieron, como que dije, no, es que sí, es algo merecido. Sí, es yo también algo- cuando oí que el premio Nobel de este año es para Chris Cabello, y eso no, ya no lo habían dado hace mucho, pero no. Sí, es un poco Sí, no. medio injusto también el Nobel, luego hay que hablar de esas cosas. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí para no abrumarlos, pero sí. Entonces piensen en toda esta complejidad de las bacterias. La próxima vez que ustedes digan las bacterias son sencillas, vuelvan a oír este capítulo. Si oyen a alguien decir las bacterias son sencillas, pónganle este capítulo para que vean de que eso es una pequeñísima parte del mundo de las bacterias. Bueno, entonces nos los dejamos aquí. Nos estamos viendo en la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos. Adiós. Muchas gracias, adiós. Listo, qué locura.